Bienvenidos a Corazón Abierto Podcast, a nuestro episodio número 10. Creo. Y pues queremos seguir compartiendo con ustedes acerca de unos temas bien interesantes. Y en específico, para entrar en el tema de este episodio, el título en sí es La presión del perfeccionismo. Y qué tanto eso puede afectar la vida del ser humano, pero en específico cómo el cristiano, ¿verdad?, debe hacer frente pues a este issue, a este problema que enfrentamos, ¿no? Y se enfrenta el cristiano pues todos los días. Así es. Entonces, ¿qué es el perfeccionismo? Bueno, el perfeccionismo, de acuerdo a varias... ¿Por qué tiende el ser humano a buscar la perfección? El primero, yo creo que es la base de todo, ¿no? Pues es el pecado. Si nos vamos desde esa base o desde ese fundamento, el pecado en tratar de encontrar cosas en su vida que no lo hacen estar satisfecho. Y por lo que estuvimos investigando, por ejemplo, el ser humano nunca encuentra plenitud en nada de lo que hace, ya sea en la rama profesional, en su rama o en la rama relacional, Los materiales, lo material, la belleza, hoy en día vemos mucho eso. Físicamente, emocionalmente, y siempre se pregunta si con todo lo que tal vez puede lograr o puede tener, tiene esa duda en que si realmente ha llegado al punto de ser completamente felices. felices, y se pregunta, ¿realmente soy feliz con lo que tengo o realmente estoy completo con lo que tengo? Entonces, esto es el perfeccionismo, buscar siempre la manera o más bien, nunca está satisfecho con todo lo que hace y busca siempre la manera de estar haciendo las cosas para llegar a esa perfección en todas las áreas y ramas en las que dice el diccionario que la perfección se define como la completa ausencia de error o defecto. Y a lo mejor lo podemos encasillar, porque a lo mejor se pueden preguntar, o podemos conceptualizar, porque tal vez la perfección o el éxito puede ser subjetivo. Porque cada quien tiene como que esta visión de perfección, ¿no? Sí, y eso es lo subjetivo, que cada quien tiene su propia verdad, y tal vez el éxito es distinto para cada una de las personas, pero independientemente de eso, a lo que queremos llegar es que aunque cada quien tiene su propia definición tal vez de ser perfecto, de tener o sentirse completo, la gente, el mundo nos direcciona a una manera en que se ve una vida con éxito o una vida completa. Que lo vemos tal vez hay como una cierta expectativa, ¿no? Una cierta expectativa hacia que el mundo nos está diciendo, si quieres tener éxito, se tiene que ver de esta manera. Si quieres vivir como un cristiano de verdad, lo tienes que ver de esta manera. Y desafortunadamente muchas veces no es así. Entonces yo te pregunto ahora a ti. El ser perfecto o buscar el perfeccionismo o buscar la perfección, ¿es realmente posible? ¿No es posible? ¿Es un engaño de donde vivimos? ¿Es algo interno que nosotros tenemos como cristianos, como seres humanos, o son factores externos que nos llevan a buscar esa perfección? Ok, tengo varias cosas en la cabeza, ¿no? A ver, cuéntame, déjame saco todo lo que tengo aquí. Creo que hay varios puntos por tocar y pensar en esto, ¿no? Perfeccionismo, perfeccionista, porque creo que son dos cosas diferentes, y también tiene mucho que ver con la personalidad, ¿no? Okay. Hay personas que son perfeccionistas
Y eso no quiere decir, o sea, a lo mejor me voy a contradecir un poco, que busquen hasta cierta manera el perfeccionismo en todo lo que hacen. Pero es que es interesante lo que dices, porque puedes ser perfeccionista en ciertas cosas, Ajá. ¿verdad? Pero no lo lleva a vivir una vida insatisfecha porque tal vez en esa área donde quiere ser perfeccionista no lo logra. No sé si me Sí, explico. sí te explicas. Y está el otro tipo de persona, que es la contraria a la perfeccionista, que es la práctica, ¿no? La que, hicimos esto y esto, se ve bien, listo. O como caigan las O cosas. como caiga, ¿verdad? Porque es Claro. lo práctico, vamos a darle, lo importante es moverse. Entonces están estos dos tipos de personalidad, ¿verdad? Y ahora vamos con lo que ya estamos hablando, que es el perfeccionismo de llegar a ser algo, no sé si decir importante o cumplir la expectativa, ya sea bíblicamente o en lo secular, ¿verdad? Entonces creo que el perfeccionismo hasta cierto punto puede ser algo imposible aquí en la tierra. O sea, ser perfecto. Y creo que puede ser, ya va. Creo que puede ser un engaño en el aspecto o en el mundo que vivimos hoy. ¿Por qué? Porque una de las cosas más impactantes donde encontramos el perfeccionismo o las expectativas de lo que debe de ser algo en específico es en las redes sociales. Y yo sé que no soy solamente yo, sé que habemos muchas mujeres, y específicamente voy a hablar de mamás, que vemos en las redes estas rutinas perfectas con los hijos, vemos estas rutinas perfectas no solamente de mamá, sino de que me levanto y voy al gym y hago una hora de ejercicio y regreso a mi casa y me baño y me voy a trabajar y regreso y tengo una rutina perfecta en la noche, hago, ¿cómo se dice? Meal plan en español. Un Preparo plan de como, comida, sí, hago un plan de comida para toda la semana y de hecho ahora tenemos este movimiento de mujeres cristianas que si no vives la vida como esta mujer cristiana específicamente, lo estás haciendo mal o no estás siguiendo lo que dice la Biblia. Y no estoy diciendo que estas cosas sean malas, pero en las redes sociales esto crea un ilusionismo. Romantizan. Sí. Romantizan La realidad. la realidad y la transforman. Uh-huh. ¿Cómo se le llama? La deforman. La deforman. Deforman lo que es la realidad y muchas veces tu realidad quieres que se vea como esa realidad cuando esa realidad no existe. Y yo creo que lo han escuchado tantas veces y lo hemos dicho más veces. Las redes sociales son solamente extractos, pequeños momentos de la vida de las personas, pero las personas que ven en las pantallas creen que, o creemos que esa vida es real y queremos vivir esa vida cuando realmente no existe. Y hasta cierto punto, o sea, no vamos a decir que lo que vemos en las redes sociales es totalmente falso, ¿verdad? ¿No? Porque yo no creo que alguien vaya a publicar un estilo de vida que no sigue. Pero no o sea, no estamos viendo el detrás de todo lo demás, porque ese día pudo haber sido un buen día que me levanté, hice ejercicio, mi hija se levantó de buen ánimo, fuimos al parque, regresamos, pero al otro día a lo mejor no es así. Entonces nos hacemos esa ilusión de que siempre es así, de que siempre es esta rutina perfecta que hago con mi familia, con mis hijos, conmigo como persona, las rutinas de ejercicio, las comidas, etcétera. Entonces no es que sea totalmente falso, pero es un ilusionismo de perfección que realmente, pues, como decía la palabra, es una ilusión, no existe. Sí, y desafortunadamente, como ya lo dije, pues la gente lo ve como una meta. Uh-huh. Lo ve como una meta al querer ser de esa manera. Y para poder vivir de una manera perfeccionista, o, por ejemplo, vamos a ponerlo otra vez, como en redes sociales, o tener a alguien, ¿verdad? O que lo ves como un ejemplo, a la manera en que tú vives como cristiano,
esa persona, aunque tal vez no siga o no quiera ser perfeccionista, pero normalmente todo lo que se ve es perfecto, ¿no? Entonces, el perfeccionista, para que pueda llegar a ese punto de querer todo perfecto, tiene que tener el control. Necesita el control. Pero realmente las personas, realmente los cristianos, como lo entendemos, como entendemos la vida cristiana, como entendemos nuestra confianza al Señor, ¿realmente tenemos las cosas bajo control? Ah, ¿Cómo podemos comprender el que realmente no tenemos el control de lo que estamos haciendo, pero a la vez un poco sí, que más Sí, adelante... porque pues tenemos libre albedrío, ¿verdad? Mm. Algo que te iba a preguntar era que, y que no hablamos ahorita, era que si el perfeccionismo es una influencia externa o también es una influencia interna. Eh, es los dos. Inicia internamente y lo reflejas externamente. Porque si volvemos a decir lo que mencioné al inicio, viene de esta confusión que viene provocada del pecado. Venimos con una naturaleza pecaminosa, pero con esa naturaleza pecaminosa vemos externamente los factores que influencian nuestra vida. Entonces yo creo que es un 50-50. Si tenemos esa naturaleza pecaminosa que va a buscar el reflejo de alguien más para poder practicar una vida, X tipo de vida, y ese factor interno que nosotros tenemos no es Cristo, pues lógicamente que nuestra vida se va a ver reflejada, nuestra vida externa se va a ver reflejada de una manera que no agrada a Dios. Adiós. Ahora, si vemos, o sea, me puse a pensar ahorita, si vemos el perfeccionismo de una manera positiva, ¿no? Un cristiano que quiere ser, vamos a decir la palabra así, perfecto en poder adorar a Dios, ser disciplinado leyendo la Biblia, tratar de no pecar, o sea, ¿cómo lo vemos en ese punto? Bueno, eso lo vamos a hacer, es un punto más adelante lo que vamos a hablar, pero una cosa es ser perfecto o tener un perfeccionismo dentro de las áreas terrenales, y otra cosa es buscar la perfección si tenemos como inspiración al Señor. Y eso es bueno. Okay. Si buscamos la perfección, que es, porque de hecho no lo dice la Biblia, y eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante, dos cosas acerca de que en Mateo no lo dice dentro de las bienaventuranzas, sean perfectos como su Padre que es perfecto. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, regresando un poquito acerca de lo que... Del control. Yo creo que la preocupación más grande de las personas en cualquier etapa de la vida, inclusive en la sociedad general como era, es tener el control de cualquier cosa. Y lo vemos con las grandes civilizaciones del mundo y quieren tener el control en todos los aspectos, ¿no? En todas las áreas, y buscan ese control para su propia satisfacción. Inclusive yo creo que muchas veces hemos escuchado, ojalá y no lo hemos practicado, ojalá y no lo hayamos dicho, y si lo has dicho, reconsidera esto, ¿no? ¿Cuántas veces esta frase o este eslogan, que nosotros somos nuestros propios capitanes, nuestros propios dueños de nuestro destino, que tenemos el control de nuestras vidas en nuestras manos? Y desafortunadamente lo hacemos, y lo hacemos inconscientemente o conscientemente, no sabiendo la repercusión o no sabiendo realmente el significado de lo que estamos diciendo cuando exclamamos o cuando decimos que tenemos el control de nuestras vidas. Y ahorita lo que mencionábamos es que realmente tenemos el control de nuestra vida y no
Y lo que yo les puedo decir es que parcialmente en ciertas cosas tal vez sí tenemos el control, porque no tanto el control, sino que decidimos Decidimos, tal vez lo que vamos a hacer, pero dentro del espectro o dentro del plan que Dios ya eterno tiene. de Dios. Am, él en su soberanía y control ya sabe lo que nosotros vamos a hacer, pero Él no nos viene a decir en la mañana si nos vamos a lavar los dientes o no. Eso lo decidimos nosotros. Exacto. No quiere decir que Dios no tenga el control de lo que estamos haciendo, pero dentro de todo eso, ah, el Señor ya sabe lo que va a pasar, ya sabe lo que va a acontecer y dentro del control temporal, vamos a Ujú, decirlo así, am, eh, es lo que nosotros decidimos, porque al final, en su soberanía y en su amor y en su control y en su poder, Él nos permite equivocarnos, ujú, pero es parte de su plan. Y dentro de su plan, Dios se manifiesta, dentro del pecado que nosotros, nosotros hacemos, Él se manifiesta para poder glorificarse cuando Él nos perdona y cuando Él nos muestra su gracia que vamos a ver más ujú. adelante y su misericordia también. Sí, estaba pensando ahorita, a lo mejor no tiene que ver, yo creo que sí, pero estaba pensando ahorita algo que un profesor nos dijo hace unos semestres atrás en la universidad. Y hablábamos un poco de la predestinación y el plan de Dios para nosotros, ¿verdad? De cómo sabíamos, o sea, como que si Dios ya sabía lo que iba a pasar, por qué creó a Adán y Eva o por qué han pasado ciertas cosas en la historia, si Él ya sabía cómo iba a suceder las cosas, ¿por qué decidió crearnos, ¿verdad? Y algo que recuerdo que el profesor nos dijo era que Dios era como un escritor de una película, ¿verdad? Él escribía la película, sabía el principio y el final, pero estábamos viviendo ese desarrollo, o sea, el desarrollo de esa película. Entonces, cuando nosotros creemos tener el control de algo, no nos recordamos que Dios es el que ha escrito nuestra vida y que Él ya sabe lo que va a pasar y nosotros no. Nosotros no podemos, somos, vamos a decir, somos los actores de la película, pero no sabemos cuál es el final. Y solo Dios sabe el futuro de nosotros. Y ese pequeño detalle, el no saber el futuro, hace que no tengamos el control básicamente de nada. ¿Por qué? Porque tú puedes tener el control de algo cuando tú sabes lo que va a suceder exactamente. Pero si tú no sabes lo que va a suceder, todo está fuera de tu control. Sí, y eso nos lleva a entender nuestra limitación y nos lleva a entender el poder y poder confiar en el Señor. Ahora, tal vez hay cosas que sí podríamos controlar, que tal vez son nuestras emociones, que tal vez son nuestros pensamientos, Ujú, y también podemos tal vez controlar nuestra relación con Dios. Ah, ¿En qué sentido? En que Dios no nos va a forzar a que lo busquemos, ujú, ¿no? Y eso tiene que nacer de nosotros. exacto. Nuestros pensamientos también. Él sabe lo que vamos a pensar, pero tenemos la oportunidad de en qué pensar y cómo pensar. Sí, porque en la misma Biblia dice que llevemos nuestros pensamientos cautivos a Él. Ujú, Exacto. Y nuestras emociones igual. ujú, Eh, el, el saber cómo reaccionar a ciertas situaciones en nuestra vida, eso nos permite pues tener tal vez ese control, ¿verdad? De las emociones pues, que se generan en nuestra vida por las diferentes circunstancias. Ahora, ¿cómo podemos abrazar la gracia y la autenticidad por encima de la perfección? ¿Qué queremos decir con abrazar la gracia y la autenticidad por encima de la perfección? Porque la autenticidad se ve o se va a ver reflejado qué tan auténticos somos en el sentido ujú, no de nosotros mismos, sino ser auténticos en reflejar a Cristo, porque desde el punto principal, uno de los puntos que dijimos es que vemos la perfección en otras personas y queremos seguir ese tipo
perfección o vida Ujú. perfecta. Entonces Expectativa. o es expectativa de vida. Entonces no estamos reflejando o no estamos siendo auténticos de acuerdo a cómo el Señor nos dice que tenemos que vivir de una Y, manera. com- y como nos diseñó también auténticamente a cada uno, o sea, Claro, individualmente. claro, Ujú. cada quien tiene su propia personalidad, cada quien desarrolla Tiene un propósito. su propio propósito y a veces esa ceguera por ver los demás, Ujú, queremos vivir lo que los otros están viviendo, queremos experimentar lo que los otros están ujú. experimentando porque creemos o queremos que ese propósito también sea en nuestra vida cuando realmente no lo es o Y no va hasta a a veces ser. terminamos en el llamado equivocado, en el ministerio equivocado, porque estamos con esta expectativa o con este, a lo mejor, sentimiento o emoción de que yo quiero ser como esa persona y voy a hacer lo que está haciendo. Y, Y no lo vemos, o sea, no lo vemos como que sea mal, sino que decimos, yo quiero seguir a esa persona, pero a lo mejor no es el llamado que Dios te está y, dando a ti y personalmente. desafortunadamente ese deseo incorrecto nos puede contaminar, nos alimentamos de ese deseo incorrecto porque estamos viendo la vida de alguien más porque queremos vivir eso cuando realmente tal vez, bueno, no realmente, cuando tal vez el Señor no nos ha creado para eso, el propósito para nuestra vida no es eso, pero por el perfeccionismo o la falsa expectativa de un estilo de vida nos lleva allá. Entonces la gracia es de Dios para con nosotros, es que Dios nos da algo que no merecemos. Ujú. Y Él nos da el perdón, la vida eterna, aunque no la merecíamos. Y eso no lo vemos. Porque estamos buscando una expectativa incorrecta, ¿verdad? Y no vemos de una perspectiva eterna para lo que él nos ha creado, Ujú. que es buscarle, ganar a otros y tener nuestra mente pues pensando en cosas que son eternas. Muchas veces también, este es un tema yo creo que, sí, un tema que se ha escuchado mucho en los últimos años y es el síndrome del impostor, Ujú. ¿verdad? En la Biblia vemos muchos personajes que Dios escogió y que tuvieron este síndrome del impostor. Y básicamente el síndrome del impostor es no creer en las cualidades o en los dones y talentos que Dios te ha dado, específicamente aquí en el ámbito cristiano, para hacer lo que tienes que hacer y siempre vas a decir que lo que tú puedes hacer no lo mereces o a lo que el éxito que tú puedes tener no lo mereces porque no sientes que seas suficiente para lo que Dios te ha llamado a hacer. Hay un parafraseo. Pero un ejemplo que tenemos en la Biblia es a Moisés, ¿verdad? Dios le dice, lo escoge y le dice, tú vas a ir y vas a hablar con el faraón. Con el- Ajá. Perdón, y a lo mejor eran muy válidos sus argumentos, Ujú. ¿no? De sentirse ah, Intimidado. intimidado o a lo mejor incapaz por Ujú. tal vez las propias limitaciones de su capacidad, pero eso no quería decir Que no estaba llamado a que hacer no eso. estaba llamado o que no era la persona correcta Ujú. para poder realizar el propósito por el cual él Había. iba a Ujú. vivir, ¿no? O iba a realizar. Y muchas veces, y como tú lo dijiste, a veces cuando el cristiano llega o está en una iglesia, observa a los demás cristianos, tienen la vida perfecta como cristianos, wow, ellos parece que hacen los devociones todos los días, parece que encajan en cada parte donde Ujú. están, tienen su vida resuelta, cómo es posible que O lo pueden que hacer? siempre están sonriendo y me acuerdo que una vez una hermana nos dijo, no, pues yo ya llegaba a la iglesia y la gente me preguntaba, ¿por qué estás tan feliz? ¿Por cómo eres tan feliz? Llegas de tu casa el domingo a la iglesia bien feliz y pues ni saben los problemas que tuvo en su casa antes de salir y entonces, ¿cómo se dice? Idealizamos. Idealizam, No, ide- no de ideal, sino de idolatría. Idealizar.
No sé. Idolatramos. Pues es de idolatría. No, entonces sí es idealizar. Ajá. Idealizas La vida de esa alguien persona más, sí. pensando en una perfección que volvemos a lo mismo, es un ilusionismo. Y muchas veces, aunque tenemos una vida, vamos a ponerlo así, una vida cristiana promedia, y tal vez estamos haciendo las cosas de la mejor manera, Podemos. aún así nos preguntamos si algún día vamos a ser como tal persona. O tal familia. Y no creemos que tal vez vayamos a llegar a ese punto porque estamos tomándolo de una manera equivocada, ¿no? Y ahorita que estamos hablando de esto, no lo hemos mencionado, pero el perfeccionismo también tiene mucho que ver con la comparación. Sí. Entonces, y es parte es la comparación. Y si nos vamos al principio, ¿verdad? ¿Por qué Satanás fue sacado del cielo? Porque se comparó con Dios. Quería ser perfecto. Quería ser como él. Y aunque era un ángel, la Biblia lo dice, uno de los más hermosos, vamos a decir, la mano derecha de Dios, por así decirlo. No le bastó con ser la mano derecha de Dios. Y eso fue también la razón del pecado de Adán y Eva. Los engañó la serpiente, ese factor externo, porque ellos hasta cierto punto eran perfectos, eran creados a la imagen de Dios, no tenían pecado, pero los engaña la serpiente y les dice, ustedes pueden ser como Dios, ¿por qué ustedes no pueden serlo? Miren. Y ahí es donde vemos descontrol o el que no tenían ellos, aunque no había pecado en ellos, no había tampoco... No eran perfectos. No eran perfectos, no tenían control. Tenían dentro de ellos... No eran Dios, no eran Dios, no tenían la santidad. Eran hechos a la imagen de Dios, pero no eran Dios. Y no tenían las cosas bajo control. No tenían... ¿Qué podían haber tenido en control? En no comerse la fruta. La obediencia. Ser obedientes. Y eso es una de las cosas de que estábamos mencionando antes de empezar el podcast. Ahora, es importante que dice aquí que 2 cosas que tenemos que pensar. Puede ser que sea comprensible, no quiere decir que sea bueno, que nos sintamos así. ¿Por qué? Porque, como lo decías tú, no somos los únicos, ¿verdad? Si llegas a sentir esto, no eres la única persona que te sientes así. Y... pero debemos recordar 2 cosas. Que... mucha más gente piensa así, esa es una de las cosas, y debemos pensar que no es justo que nos estemos comparando con los demás, porque tenemos nuestra propia identidad que el Señor nos ha dado. Y tenemos vidas distintas. Y claro, tenemos vidas distintas, tenemos propósito distinto, tenemos... caminos distintos. El Señor nos ha dado el llamado, la vida de una manera distinta y no podemos ser iguales a las otras personas porque para empezar somos completamente distintos. Ahora, la perfección del ser humano va ligada a la santificación. En Primera de Pedro 1, del capítulo 1, el 16 dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y tú lo decías hace un momento, o preguntabas, ¿podemos llegar a ser perfectos? ¿Es malo buscar la perfección? No si estás buscando ser perfecto como Cristo. Si estás buscando ser perfecto como alguien que ves todos los días en las redes sociales, pues estás mal. O vamos a estar mal, ¿verdad? Si buscamos ese tipo de perfección. Ahora, la perfección en Cristo, claro que la debemos buscar, claro que la debemos practicar. Y esa perfección viene ligada a la santificación. ¿Cuál es la diferencia entre la santidad o la santificación y la perfección? Bueno, la perfección es Jesús. Él es un ser perfecto. Dios es perfecto. Ahora, la santificación es el proceso por el cual vamos a pasar para poder llegar a ser como Jesús. Ahora, la santificación tiene tres etapas. La primer parte es la santificación posicional. ¿Qué es la santificación posicional? Es que
cuando somos santificados o somos apartados por Cristo, cuando Él muere por nosotros. Esa es la primera parte. Ahora la segunda parte es la santificación. Perdón, la primera parte era... Posicional, ahora sigue Sí, la progresiva. la santificación progresiva, que quiere decir que es aquella realidad espiritual que se va manifestando progresivamente. Si tú eres un hijo de Dios, un cristiano, tu santificación se va a ir reflejando poco a poco porque tu estilo de vida va a cambiar para reflejar a Cristo, ¿ok? Y la santificación final es cuando estemos santificados en cuerpo y alma, cuando venga Jesús por nosotros en la resurrección final o cuando nosotros vayamos al cielo. O sea, entonces la perfección va ligada a la santificación. Para poder llegar a ser perfectos, tenemos que pasar por un proceso de purificación que es la santificación, ¿ok? Entonces, ¿podemos llegar a ser perfectos? Sí, pero no aquí. Pero no aquí. ¿Debemos buscar ser perfectos? Sí. Tenemos el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Ahora, la Biblia nos enseña en Mateo 5, en las bienaventuranzas, que también Mateo dice que nos demanda y nos tiene que llevar a ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Esto no es como que algo opcional, sino que tiene que reflejarse nosotros en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes como seguidores de Cristo. Si realmente nosotros queremos seguir a Cristo, queremos reflejar a Cristo, vamos a tratar de buscar esa perfección y esas actitudes en nuestra vida se van a ver reflejadas porque queremos ser el reflejo de Cristo donde nosotros estamos. Ahora, dice ahí, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. La palabra perfecto en Mateo 5 quiere decir en griego teleios, que implica, una integridad o madurez más que una impecabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Va ligado a la santificación. El ser perfecto requiere una madurez en lo que estamos. Tenemos que ser maduros en él para poder entender que la santificación es un proceso que vamos a lograr poco a poco. No que estamos, no que es algo que tiene que realizarse o tiene que pasar en un 2x3 en nuestra vida. Y volvemos a lo que acabas de decir, solamente como para no sé, condensar, no sé la palabra, pero un poco es que muchos a lo mejor están pensando ahorita, bueno, pero es que dice que ya somos santos. Sí, porque Él ya nos apartó. El término de santificación no quiere decir que, o que el término de que somos santos no quiere decir que somos puros, que no tenemos pecado en nosotros. No, el término de ser santos en la Biblia es eso. Apartados. Estamos apartados. ¿Y apartados para qué? Pues para su obra. Para su obra, estamos apartados. Él nos ha apartado, Él nos ha elegido para ser sus hijos. Y eso es ser santos. Y ya luego vamos a cuando, creo que es Pablo que dice, todavía el Señor no ha terminado la obra en mí. Entonces ahí vemos que la obra se va a terminar cuando nos vayamos al cielo. Entonces, yo creo que la perfección de Dios es absoluta, va a abarcar su santidad, su amor, su justicia, su misericordia, y la tenemos que ver así. Va a ser una lucha que yo creo que es algo constante, no es algo que podamos dejar por un lado, porque vivimos en este mundo y vamos a seguir teniendo personas que van a tratar de idealizar un contexto o van a tratar de idealizar una vida perfecta, ya sea no cristiana o en el peor de los casos no cristianos, porque ahí se van a excesos, pero en los casos tristes, ¿verdad? Como un cristiano y ver a alguien como un ejemplo o un ídolo de perfeccionismo cristiano,
nos va a llevar a no tener una vida plena en Jesús, nos va a desviar de la autenticidad, de la identidad en Cristo, nos va a llevar a no reflejar a Cristo en las diferentes áreas de nuestra vida, en diferentes propósitos o en el propósito de nuestra vida, en el carácter que debemos reflejar de Cristo. Entonces debemos ser conscientes y tener claro qué tipo de perfección debemos seguir. Sí, y pues ya estamos terminando, ¿verdad? Ya para terminar, creo que es importante tener en mente que en esta vida vamos a tener muchas expectativas, ya sea secularmente o en el ámbito cristiano, y tendemos a separarlo, ¿no? No deberíamos de separarlo, pero lo separamos. Y que estas expectativas de perfección, ya sea para un individuo o para una familia, debemos pasarlas por el filtro, ¿verdad?, de la Biblia y decir, esto que está haciendo esta persona, porque es imposible el que no te llame la atención la vida de alguien que te guste lo que está haciendo, pero una cosa es que te guste y que te parezca perfecto y otra cosa es que sea bíblico. Entonces, o inclusive como inspiración en alguna área de tu vida. En alguna área de tu vida. Y no quiere decir que esté mal que alguien te inspire a ser mejor, a ser un mejor cristiano, pero ¿qué tanto estás siguiendo a esta inspiración más que a Jesús, que debería ser nuestra inspiración o nuestro modelo a seguir principal? Y muchas veces, y les soy completamente honesta, muchas veces me lleno más de lo que las otras mamás y las otras mujeres en mis redes sociales hacen de su palabra y de lo que él quiere que yo haga. Porque puede ser que cierta mamá tenga una granja, tenga animales y se ponga vestidos todos los días y tenga una sonrisa y cante por toda la casa, lavando trastes y trapeando, y yo la vea y yo diga, pues yo quiero ser así, yo quiero tener eso que ella tiene. Y aunque no está mal mi ¿cómo se llama? Deseo e idealización. Yo tengo que ver cómo es mi vida primero, cómo está mi relación con Dios, por qué a lo mejor no tengo el gozo que esa persona está mostrando allí, pero no quiere decir que yo voy a seguir y voy a hacer exactamente lo que esta mujer está haciendo, y tengo que irme primero a su palabra y decir, como un post que vi no hace mucho y lo compartí, nos queremos parecer tanto a otras mamás y a quien nos tenemos que parecer es a Jesús. Entonces, esa es en mi perspectiva de mamá. No sé, en tu perspectiva. Igual, muchas veces vemos lo que dices, idealizamos la vida de la otra persona y nos preguntamos por qué yo no puedo vivir de la misma manera cuando realmente no conocemos realmente cómo vive esa persona. A lo mejor su vida o su relación personal con el Señor es mucho mejor que la mía y eso no lo veo. Solamente veo lo externo, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurarnos, ¿verdad? A quién estamos tratando de seguir y no como que poner en una caja, ¿no? Tal vez el concepto de perfección de Cristo, porque tal vez a lo mejor no lo podemos entender, porque no es lo que queremos vivir, ¿no? Y no es lo que queremos reflejar, y que eso es muy malo, sino tener en cuenta de que pues Él es el mejor ejemplo que podemos seguir, y tal vez haya muy buenas opciones o muy buenos testimonios afuera, y eso es bueno, poder tal vez tener un ejemplo, seguir a alguien, ser bendecido por la vida de alguien, tal vez el consejo, lo que dice, testimonio, pero que no lo sea todo y que no sea el fundamento de quién queremos seguir, ni tampoco nuestra base de buscar la perfección en Él. Sí, que no dejemos que las redes, y nombramos las redes porque es lo que más desafortunadamente vivimos hoy, deformen nuestra identidad en Cristo. Entonces, busquemos la perfección en Jesús y que la presión del perfeccionismo del mundo no inunde nuestra vida. ¿Okay? Así es. Pues bueno, Dios les bendiga. Bye, nos vemos. Bye bye.